bah, una influencia muy grande y no dejaba que se deje de lado el sistema el aristotélico. Muy bien, bueno, esa sería la respuesta. Digamos, en Italia la iglesia tenía un rol cultural y tenía poder de policía sobre lo que pensara la gente, digamos, ¿no? Y el método experimental que inventó Galileo Galilei contradecía las ideas de Aristóteles que eran sostenidas por la iglesia, y bueno, entonces por eso el método experimental, digamos, no se desarrolló en Italia, por más que ese método nació en Italia. Después se desarrolló principalmente en Inglaterra, sobre todo con Isaac Newton. Y si yo le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una observación y una experimentación? ¿Ustedes qué me responderían? Que la observación es el avistamiento de un fenómeno que está sucediendo en un ambiente más natural, mientras que la experimentación es un ambiente creado de forma artificial pura y exclusivamente para observar un fenómeno en detalle. Muy bien. Y si yo digo, ¿cuál es la ventaja de la observación y cuál será la ventaja de la experimentación? ¿Ustedes qué me responden? Esa es dura, esa la voy a anotar porque veo que la tienen. Digamos, en la naturaleza yo puedo observar el fenómeno tal y como es, digamos, y en un ambiente controlado yo puedo medir y evaluar todos los atributos que interfieren, digamos. No va a ser real porque una escala es, digamos, un modelo de la realidad, pero me va a permitir regularlo yo, digamos. Está Es como bien, que lo la que necesita. observación es más general y la experimentación es más específica. No, apunta más a lo que dijo el primer alumno, ¿no es cierto? En la observación, yo voy a la naturaleza y los estudios que saco de ahí son mucho más válidos que la experimentación. Supongamos que yo estoy experimentando con control biológico de plagas, vamos a decir, ¿no? Ustedes saben que las plagas son un problema para los sembradíos. En Argentina, ¿qué plaga famosa hubo que arruinaba las cosechas y demás? ¿O qué plaga hay actualmente? Bueno, la langosta, bueno, ahora está como controlada o exterminada, pero bueno, las mangas de langosta eran, hasta 1950 en Argentina eran un problema, digamos, eran millones de langostas que caían sobre los campos y no quedaba nada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hubo que usar, digamos, agroquímicos para poder terminar con esa plaga. Hoy por hoy, ustedes saben, los agroquímicos están en discusión, hay una discusión científica sobre el uso o no de agroquímicos, sobre los efectos que tienen, porque bueno, se han Afecta a la usado tierra, agroquímicos. ¿Cómo? que los agroquímicos afectan un poco la tierra y también como que genera un cambio por ahí en las plantas y todo lo que se planta también, ¿no? Sí, o sea, estamos alterando, digamos, el ciclo biológico y no sabemos cuáles pueden ser los resultados, digamos, ¿no? Entonces, bueno, existe lo que es el control biológico de plaga, es decir, bueno, se buscan animales que se alimenten de las plagas y bueno, y ahí estaríamos usando la naturaleza, digamos, para controlar las plagas. Supongamos que yo estoy investigando una araña que se come pulgones, por decir algo. Si yo esa araña la pongo en medio de un campo y monitoreo cómo es su alimentación, bueno, eso
estoy usando la observación, digamos, ¿no? Ahora, si yo agarro esa araña y la pongo en un laboratorio, digamos, y le pongo, digamos, distintas especies de pulgones para ver de qué se alimenta, de ahí estoy haciendo un experimento, digamos. Si yo lo hago en el campo y las observaciones que yo haga tienen más validez que en la experimentación porque están en la situación natural. La araña está en su ámbito, el pulgón está en su ámbito, y yo no estoy alterando nada. Yo si veo de qué se alimenta, después eso lo publico en una revista científica, por ejemplo. Ahora, si yo hago el experimento en un laboratorio, y bueno, la araña está en una situación artificial, el pulgón está en una situación artificial, yo no sé si se van a comportar así en su ámbito natural. Pero puedo medir más, como dijo el alumno, puedo medir más concretamente en el laboratorio que en el campo, donde por ahí la observación se hace difícil, digamos. Poder monitorear cómo se alimenta una araña. Y una experimentación, ¿no? En la observación, como yo estoy en el ámbito natural, las conclusiones son mucho más válidas científicamente que las que hago en un laboratorio. Normalmente yo experimento en un laboratorio y después tengo que ver si eso funciona en la naturaleza, digamos, ¿no? Puede ser que en el laboratorio tenga un resultado y después cuando voy a la naturaleza el resultado es otro. Puede ser que esa araña no se alimente ese pulgón porque está estresada en una situación artificial, mientras que en el campo sí se alimenta, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la diferencia y la ventaja de tanto de la observación como de la experimentación. Y si yo le pregunto qué es una hipótesis, ¿ustedes qué me responderían? Una posible solución a un problema. Una posible solución al problema. Pueden también responder, es una afirmación no comprobada, digamos, ¿no? Y si yo les digo, ¿por qué cuando una hipótesis se comprueba se prefiere decir que está comprobada y no que es una hipótesis verdadera? Porque no existe la verdad como tal. A ver, eso sería recaer en lo que decían los aristotélicos. No se puede tomar axiomas, no hay algo que sea totalmente cierto. Es solamente algo que es válido. Bueno, que es válido por un periodo de tiempo hasta que aparezca una hipótesis que supere a esta, digamos, ¿no? Y en ciencia el progreso se da ¿de qué manera? ¿Qué hipótesis reemplazan a otra hipótesis? Hipótesis más simples, más precisas, son las que deberían reemplazar a las anteriores. Eso es lo que conforma el progreso científico. Más simples, más exacta o precisa, o más que le falta una tercera condición. Ah, no sé. Es decir, yo tengo dos hipótesis que explican un fenómeno. Las dos tienen el mismo grado de simpleza, las dos tienen el mismo grado de exactitud, pero una es más útil que la otra. Entonces se elige la útil, la práctica, ¿no? Entonces la practicidad también es un criterio para aceptar una hipótesis. Nosotros siempre damos el ejemplo de la geometría, que nosotros usamos la geometría del espacio plano, que nos enseñan en la primaria, que es la geometría de Euclides, un griego de hace 2500 años atrás, pero ahora aceptamos que el espacio es curvo, ¿no? De hecho, la superficie de la Tierra es curvo, no es plano, pero usamos los planos, el arquitecto hace los planos. ¿Por qué? Porque es mucho más práctica la geometría euclidiana que la geometría del espacio curvo, digamos, que es más complicada, pero como la otra es mucho más práctica, lo del espacio curvo se usa solamente en inmensas distancias, digamos, ese tipo de geometría. Y se usa para estudio teórico, digamos, pero en la practicidad y la utilidad
de la geometría de Euclides le da el espaldarazo para que siga siendo utilizada, porque la geometría del espacio oscuro es muy complicada de poder aplicar a la realidad, por más que sea un poquito apenas más exacta, digamos. Entonces, bueno, una hipótesis reemplaza a la otra, cuando es más exacta, o más simple, o más útil, digamos. La utilidad tiene también su peso en el progreso científico, digamos. Y si yo le pregunto, ¿qué es el efecto placebo en la ciencia? ¿Ustedes qué me responderían? Se denominan placebos a ciertos, desde el área de medicamentos, es a los que tienen un efecto que pasa más por el área psicológica que por el efecto real que tiene. O sea, por ejemplo, puede servir para que un individuo piense que se está curando cuando el problema no es que tiene una enfermedad, sino que es, por ejemplo, no sé si es la palabra correcta, hipocondríaco. Bueno, el efecto placebo sí se usa en la medicación, en medicina, se usa mucho porque es el tema de la salud, que es lo que te dice, digamos, la creencia en algo produce ese algo, ese es el efecto placebo. Pero es un efecto, digamos, que abarca la psicología, pero también abarca movimientos sociales, digamos, ¿no? Si la mayoría de la gente cree que un banco está por quebrar, ¿qué hace esa gente? Retira sus depósitos y el banco quiebra. Y el banco quiebra, porque no hay ningún banco en el planeta que, si todos los depositantes se presentan de improviso y retiran los depósitos, el banco quiebra, porque el banco nunca trabaja con todos los depósitos guardados de los clientes, sino que los invierte. Ahí está la ganancia del banco. Los bancos existen por la fe que tiene la gente en que no todo el mundo, todos se van a presentar de golpe a retirarlo, porque si no el banco quiebra. O sea que sí, se usa, el efecto placebo es eso, es la creencia en algo y que lleva a que se produzca realmente ese algo, ¿no? Se da mucho en psicología, pero también se da en economía, como vimos, y en procesos sociales, digamos. Esto afecta, digamos, la investigación científica cuando uno hace experimentos con gente, porque por ley, digamos, cuando yo experimento con la gente, tengo que explicarle de qué se trata el experimento, y cuando uno le explica ya de qué se trata el experimento, estoy haciendo que ese fenómeno que se está estudiando se produzca en la medida que la gente crea en eso que yo le estoy explicando, ¿no? Si yo le digo, bueno, estamos experimentando con este medicamento, bueno, si la gente cree que ese medicamento favorece su salud, realmente la va a favorecer. Y eso hace dificultoso investigar con personas, ¿no? Y después, otra cosa que tendrían que saber, que viene del ámbito de la física, que es el principio de incertidumbre o principio de indeterminación de Heisenberg, que tiene que ver con la microfísica, con las partículas atómicas. Está relacionado en cierto modo a la química también. Yo lo vi en química, disculpe. Y bien, lo que dice es que el hecho de que nosotros observemos un electrón va a hacer que la observación que hayamos obtenido del mismo no sea perfecta, no sea exacta, porque el hecho de que nosotros enviemos un fotón va a, in- va a, in- a- sí, va a cambiar en cierto modo la posición del electrón y va a ser contraproducente, digamos, para la observación. Es como no se puede determinar el estado exacto de un electrón. Exactamente, ese principio de incertidumbre después se extendió al hecho de que cuando uno observa la realidad la altera, por lo tanto no podemos conocer realmente cómo es la realidad.
Eso es exacto en la microfísica, es decir, en la física de las cosas muy pequeñas como son las partículas atómicas, digamos. Un átomo está compuesto ¿por qué? Porque empecemos hablando de eso. ¿Cuáles son las partículas atómicas? Es protón, electrón, neutrón. Muy bien, protones y neutrones en el núcleo atómico y el electrón que gira, digamos, alrededor del núcleo. Digamos. Esas son las partículas. Bueno, Heisenberg investigó y dijo, bueno, cuando yo observo el movimiento de las partículas atómicas, las altero. Por lo tanto, no puedo conocer cómo funcionan realmente, porque estoy alterando cuando hago la observación. Pero bueno, eso es una realidad, digamos, en el mundo de las cosas muy chiquitas, digamos. Las cosas más grandes, puede ser que la observación no altere la realidad y yo pueda conocer cómo funciona la realidad, por más que la esté mirando y la esté observando, digamos, ¿no? Así, que yo observe el movimiento de un astro, el astro no se va a ver alterado por mi observación, va a seguir haciendo su movimiento, digamos, ¿no? Si yo observo un animal y el animal capta mi presencia, puede ser que altere su comportamiento, pero si lo observo con una cámara camuflada donde el animal no ve que lo estén mirando, puede ser que se comporte naturalmente y espontáneamente y mi mirada no está alterando esa situación. O sea que, bueno, el principio de incertidumbre de Heisenberg sí es posible que se dé en la microfísica, pero no se puede extender a toda la realidad. Los postmodernos, aquellos que critican el avance científico o el conocimiento científico, muchos afirman que con este principio de Heisenberg demuestra que la ciencia nos da conocimiento de una realidad alterada, digamos, que no es la verdadera realidad. Entonces, bueno, esa es un poco la discusión que existe con este principio de Heisenberg, digamos, ¿no? Y si yo les pregunto, bueno, a ver, ¿qué representantes tiene la filosofía posmodernista y qué sostienen los posmodernistas? ¿Ustedes qué me dirían? Nietzsche. Nietzsche, bueno, a ver qué Nietzsche es el primer posmodernista. ¿Y qué criticaba Nietzsche a la ciencia? ¿Qué pasaba entre la ciencia y la naturaleza? Ahí los agarré, ¿no? Ahí pónganse a estudiarlo a Nietzsche, al posmodernismo. La ciencia aleja al hombre de la naturaleza. Exactamente, la ciencia altera la naturaleza, crea una realidad artificial y eso no es bueno porque el hombre deja de formar parte de lo natural y pasa a formar parte de lo artificial, ¿no? Entonces, para Nietzsche y los posmodernistas en general, esa realidad creada por la ciencia, si ustedes fijan alrededor de ustedes, y todo lo han comprado generalmente, ha pasado por un proceso científico e industrial, digamos. Ustedes, es más, ni siquiera caminamos sobre el pasto, sobre la tierra, digamos. Caminamos sobre cemento, vivimos totalmente, digamos, en un mundo artificial, digamos, ¿no? Para Nietzsche eso es un error, porque no sabemos a dónde vamos. En cambio, si yo me guío por lo natural, bueno, la naturaleza tiene un ritmo biológico, armónico, podemos decir, donde los distintos componentes del sistema, ustedes que estudian ingeniería en sistemas, durante millones de años la naturaleza ha regulado, se ha
ese sistema natural se ha construido, autorregulándose de una manera armónica, pero cuando yo meto la ciencia y la industria, ese sistema recibe algo externo y el ser humano controla parcialmente lo que es la ciencia y la industria, digamos. Es un sistema, digamos, que está fuera de lo natural. Bueno, Nietzsche piensa que esto no está bien y muchos posmodernistas piensan que no está bien. Bátimo es otro modernista, Foucault, y cuestionan el avance científico y tecnológico, ¿no? Es decir, bueno, la ciencia también construye un conocimiento, digamos, que está basado en la mayoría y no respeta a la minoría, esa es otra cuestión, digamos, que se le critica. No importa la persona, sino lo que le importa es la mayoría de las personas y deja de lado a la minoría. Los remedios curan en un porcentaje alto de casos y bueno, y perjudican a una minoría, pero como curan a la mayoría, se venden, digamos. O sea, es un pensamiento científico que va sobre la mayoría, basado en la mayoría, y la minoría que se ve dañada, bueno, es dejada de lado. Bueno, estos son cuestionamientos que hacen los posmodernos, que bueno, el posmodernismo, acuérdense, empieza en la Primera Guerra Mundial, o se desarrolla sobre todo en la Primera Guerra Mundial, con la idea de que también la ciencia fabrica armamentos, y después de la Segunda Guerra Mundial aparece la idea ya de la contaminación, o sea, los armamentos y la contaminación han surgido gracias a la ciencia y la tecnología. El armamento de destrucción masiva me estoy refiriendo. No es lo mismo una espada que es construida en forma artesanal a la bomba atómica. Digamos, son dos cosas totalmente diversas, digamos, ¿no? Tiene la misma función que la de destruir, pero uno lo hace en forma masiva. Entonces, bueno, el posmodernismo se alimenta de todas estas cuestiones para criticar el avance científico y enfrenta al modernismo, donde está la mayoría de los científicos de las ciencias duras, Einstein, ¿cierto? Sokal, Popper, todos son científicos, digamos, físicos. Hay un argentino que falleció hace poco, digamos, que Bunge, Mario Bunge, también es un físico, digamos, que vivió en Canadá, argentino, pero bueno, era un modernista también, ¿cierto? Creía en el avance científico y creía que, bueno, la ciencia en general, si bien tiene sus defectos, son más las virtudes y son más los logros positivos para la humanidad que los logros negativos para la humanidad. Entonces, bueno, y que la ciencia misma se puede autorregular, es decir, todos esos excesos, el armamento, la contaminación, se pueden limitar haciendo uso también de la ciencia, y no en dejar de usar la ciencia. O sea que, bueno, son dos pensamientos o reflexiones sobre la ciencia, distintas, ¿no? El modernismo por un lado y el posmodernismo por el otro lado. Pero el primer posmodernista fue Nietzsche, que plantea esto de que, bueno, la ciencia ataca a lo natural. Para Nietzsche, el ser humano debería llegar al superhombre. Él llama el superhombre a aquel hombre o aquella persona que se guía por sus instintos, volver a ser un animal. ¿Sí? La reflexión, el raciocinio, digamos, algo nocivo para las personas. Hay que hacer como los animales que no se ponen a reflexionar qué es lo que van a hacer. Bueno, el ser humano debería volver a la animalinidad. Una palabra difícil. Porque tendríamos que volver a ser animales y a guiarnos por los instintos, ¿no? Y no por el raciocinio, no por la mente. Bueno, este es el pensamiento nietzscheano, ¿no?
que fue el primer posmodernista, digamos. Él criticaba a la ciencia y también criticaba a la religión, ¿no? Porque tanto la ciencia como la religión nos dicen cómo debemos vivir. La religión tiene los mandamientos: no matarás, no desearás mujer tu próximo, no esto, no aquello, no aquello. Y la ciencia te dice: no tenés que comer carne, tenés que vacunarte, tenés que hacer esto, tenés que dormir 8 horas. ¿Sí? Dan una serie de preceptos de cómo vivir. Y para Nietzsche, la vida es solamente guiarse por los impulsos, digamos. Nada más. Si uno tiene ganas de hacer algo, lo tiene que hacer. No se tiene que poner a reflexionar si eso es saludable, si eso perjudica a alguien, sino que hay que actuar en forma instintiva. Bueno, hasta aquí alguna duda, pregunta. ¿Alguno tiene una duda de algún tema específico para aclarar? Hable ahora o case para siempre, digamos. Porque ya después estamos en el momento del examen. Las preguntas van a ser principalmente sobre razonar temas, digamos. No es tanto así memoria. No tanto razonar. Piensen que lo voy a tener pocos minutos a cada uno. Más bien las preguntas van a ser, bueno, a ver, ¿qué es una hipótesis? Definición y respuesta de ustedes. Yo les voy a preguntar, ¿qué es una hipótesis? A ver, los pasos del método científico. Ustedes me dicen: observación, búsqueda de datos, búsqueda de la hipótesis, comprobación de la hipótesis. Por ejemplo, ¿qué es el efecto placebo? A ver, y ustedes me dicen: bueno, el efecto placebo es la creencia en que algo va a suceder, produce eso, en la realidad, eso que uno cree. ¿Sí? Ustedes son como 200 personas, yo les voy a evaluar a cada uno. ¿Les puedo preguntar de razonamiento? Sí. A ver, la primera pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver la conquista del desierto con la revolución industrial? ¿Qué tiene que ver la libertad en Inglaterra para el desarrollo del método científico? Ustedes me tendrán que decir, bueno, el método científico necesita libertad para poder investigar lo que uno quiere y no tener miedo de los resultados, digamos. Eso favorece, digamos, la investigación científica. ¿Qué tiene que ver el avance científico con la reforma universitaria del 18? Entonces, yo le voy a preguntar definiciones y qué tiene que ver esto con lo otro. Esos van a ser los dos tipos de preguntas. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el avance científico con la reforma del año 18? A ver. Ustedes que son universitarios, digamos. Ahí los agarré, ¿no? No es cuando, porque antes las universidades estaban regidas por la iglesia, a cargo de la iglesia, que a partir de ahí creo que quedó en manos Sí, siempre, del gobierno. claro, ya desde su inicio con Galileo Galilei, la idea religiosa no se llevaron nunca muy bien con las ideas científicas, digamos. Porque son dos pensamientos muy diversos, digamos, ¿no? Y bueno, la reforma del año 18 en la Universidad Nacional de Córdoba se produce por esta cuestión, digamos, porque la universidad, que había sido creada por los jesuitas y es la más antigua del país, se había quedado en el siglo XX atrasada en la enseñanza y la práctica de la ciencia, e incluso había temas, digamos, que no se podían tocar o investigar porque para la iglesia esos temas eran molestos, por lo menos. Y bueno, y cuando un estudiante que fue Ramón J. Cárcano, que después fue gobernador de la provincia de Córdoba, propuso investigar, digamos, los derechos que tenían que tener los hijos que se consideraban ilegítimos porque eran fuera del matrimonio. Él decía que tenían que tener derechos sucesorios
iguales que los hijos que están dentro del matrimonio. Bueno, eso la iglesia puso el grito en el cielo, porque para la iglesia, digamos, los hijos fuera del matrimonio eran considerados, digamos, que tenían menos valía que los que estaban dentro del matrimonio. Bueno, eso armó todo un conflicto que llevó a que los estudiantes protestaran, pidieran que Irigoyen interviniera a la universidad. En ese momento el presidente era Irigoyen. Y bueno, la universidad se moderniza a partir de ese movimiento que se llamó Reforma Universitaria. Y bueno, tiene esos logros que yo les puedo preguntar. A ver, ¿cuáles son los logros de la reforma del año 18? Bueno, los logros son que los docentes tienen que rendir concurso para poder ingresar a dar clases, ¿no? Que la duración de los docentes en los cargos es de 7 años, después tienen que volver a rendir para que se mantengan actualizados su conocimiento, que el gobierno de la universidad tenía que ser elegido por voto de los estudiantes, egresados, no docentes y docentes. Un tercer logro es que la universidad es autónoma, no depende del gobierno, políticamente del gobierno, porque la universidad se elige su gobierno propio, elige las carreras que se dictan, eligen los temas que se enseñan. Entonces la universidad se autogobierna y eso se lo llama autonomía universitaria. Bueno, que la universidad debe ser gratuita es otro logro de la reforma del año 18. Entonces, todos esos avances, bueno, que tiene que haber libertad de cátedra, lo que decíamos de la libertad de la investigación, el docente es libre de elegir los contenidos que tiene que enseñar, y otro logro es la extensión universitaria, que la universidad tiene que brindar servicios gratuitos a la comunidad, porque la comunidad mantiene la universidad con los impuestos. Ustedes no pagan nada, pero a mí sí me pagan. Bueno, ¿y quién me paga? Y bueno, me paga el pueblo, digamos, que paga sus impuestos al Estado y el Estado me paga a mí. O sea que el pueblo es el que mantiene a la universidad, entonces la universidad debería ayudar a la comunidad con servicios gratuitos, digamos. En eso la UTN estamos un poco atrasados, digamos, porque la Universidad Nacional, por ejemplo, tiene el Hospital Clínica, por ejemplo, el Hospital San Roque, que son hospitales donde la gente se atiende gratuitamente, con los profesores de la universidad, y los alumnos de medicina aprenden en esa relación que tienen los profesores con los pacientes. Y odontología también tiene servicio de odontología. UTN tendría que abrir un servicio de ingeniería de alguna manera para la gente que necesita esos servicios y no los puede pagar, digamos, que es una forma de devolver lo que la gente aporta con sus impuestos, porque la mayoría de la familia paga impuestos, pero la mayoría de la familia no tiene un hijo estudiando en la universidad, o sea, no aprovecha la universidad. Bueno, eso se llama extensión universitaria y es también un logro de la reforma universitaria del año 18, digamos, ¿no? Eso les puedo preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los logros? Porque ustedes son estudiantes universitarios y, bueno, esto lo deberíamos más o menos conocer, digamos, ¿no? Y después les puedo preguntar también, bueno, a ver, ¿cómo era qué se producía o cómo era la industria argentina antes de, o mejor dicho, cuál era la producción argentina antes de la revolución industrial, antes que llegaran acá los avances de la revolución industrial? ¿Qué tipo de producción había? Artesanal. Una producción artesanal. ¿Y qué se producía? Antes que aparecieran los frigoríficos, por ejemplo, en el país, ¿qué se usaba del ganado para comerciar?
Si la carne se pudría, ¿qué era lo que se podía transportar, que se mantenía, digamos? Aparte de la carne, la vaca, ¿qué tenemos? Y la leche, que tampoco se puede mantener mucho tiempo si no se refrigera. ¿Qué es lo que sí naturalmente puede durar? ¿El cuero? Exactamente, el cuero, digamos, era lo que se usaba. Se usaba el tasajo también, que es la carne salada, que se mantiene mucho tiempo, pero esa carne salada es muy mala calidad y solamente se exportaba a las poblaciones esclavas de Brasil y de Cuba. Pero bueno, hay que esperar la primera revolución industrial con el frigorífico para que se dé la modernización de la Argentina a través de la carne, que hace que la Argentina pase a ser un país rico por la carne, digamos, ¿no? Y más tarde por los cereales, ¿no? Esta riqueza se termina ¿cuándo? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué sucesos hubo en el mundo que hicieron que la Argentina tuviera que pensar en desarrollar la industria? Porque el campo ya no generaba riqueza. La Primera Guerra Mundial. ¿Guerras mundiales? Las guerras mundiales y las crisis mundiales, pero bueno, la crisis mundial del año 29 y la Primera y Segunda Guerra Mundial, que eliminaron el comercio, bueno, hace que la Argentina ya no pueda comprar bien industrializado y entonces tiene que desarrollar su industria, digamos, ¿no? Ahí aparece la idea, en la Segunda Guerra Mundial sobre todo aparece el gobierno peronista que dice, bueno, hay que desarrollar la industria en la Argentina y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya no. Se cierran las fronteras argentinas para que no ingresen los productos industrializados y aparece el apoyo del Estado a la industria nacional para que los argentinos compraran productos nacionales, digamos, ¿no? Y de esa manera dejar de depender del exterior. Cada vez que hay una guerra o una crisis, la Argentina no tenía productos industrializados porque nos quedábamos sin, digamos. Bueno, entonces aquí aparece la idea de desarrollar la industria, se crea la Universidad Obrera Nacional, acuérdense, la Universidad Obrera Nacional es el antecedente de la Universidad Tecnológica Nacional, fue creada en 1948 para que los trabajadores pudieran tener un título de ingeniero, solamente podían estudiar lo que eran trabajadores, por eso se llamaba obrera. Y la idea era que esos trabajadores desarrollaran la industria en la Argentina, ¿no? Así, ese doble fin tiene la Universidad Obrera Nacional. Después que el peronismo cae en el 55, bueno, todas las obras de Perón fueron intervenidas, incluida la Universidad Obrera, y se le cambió el nombre a Universidad Tecnológica Nacional en el año 59, donde todo el mundo puede estudiar, no solamente los trabajadores, pero bueno, sigue apuntando a la ingeniería, digamos, como si bien ahora en la Universidad Tecnológica hay otras carreras, hay algunas licenciaturas, por ejemplo está la licenciatura en Administración Rural, la licenciatura en Organización Industrial, predominan las ingenierías y eso es una herencia de la Universidad Obrera Nacional. Bueno, ¿alguna duda, pregunta sobre el examen? Tienen los audios, tienen el material escrito subido, eso es lo que tienen que estudiar. Y cualquier duda tienen el mail, pueden mandar un mail, esto no lo entiendo, ¿cómo podría ser? Y yo por el correo les explico aquellas dudas o aquellas cosas que no entiendan. El día del examen, no, pregúntenme por lo menos el día anterior, no el mismo día del examen, 5 minutos antes.
Bueno, si no hay duda y pregunta, estudien esta semana y nos veremos entonces ya con los que tienen el turno el martes 19, ya empezaremos en el horario que tienen. Yo subo ese día subo el link y bueno, el que tiene horario martes 19, 11 y 25, a las 11 y 25 se conecta al link y ahí le tomo el examen. Pero fue una pregunta. Sí. O sea, ahora Me clase. descolocó una pregunta. Disculpe, no sé si estaba hablando alguien más. Pero, ¿cuál era, qué pasó con esto de que había una relación entre la revolución industrial y la conquista del desierto? Y la relación es que la revolución industrial trajo a la Argentina la locomotora y el barco frigorífico. Con la locomotora se podían llevar el ganado, las vacas se podían llevar hasta Buenos Aires y ahí se faenaban en el frigorífico y después se congelaba la carne y con el barco frigorífico se vendía al exterior. Eso antes era imposible de hacer porque se pudría la carne, no se exportaba. Y esto valorizó la carne argentina y entonces hubo que empezar a buscar más tierra para producir más ganado y hubo que sacársela a los indios y para eso se hizo la conquista del desierto, digamos. Se sacó la tierra a los indios, en esa tierra se puso el ganado y con eso, digamos, se generaron riquezas para los estancieros, básicamente, pero a costa de los indios, digamos, que perdieron sus tierras, digamos. Esa es la relación que hay entre la conquista del desierto, que fue invadir el territorio de los pueblos originarios. ¿Para qué? Y para usar esas tierras a través del ganado, de la crianza de ganado y poder vender a Europa gracias a la locomotora y al barco frigorífico. ¿No? Antes el ganado no tenía valor, la tierra no tenía valor, porque la carne no se vendía, se consumía acá nomás. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Profe,